Buenos días a todos. Bueno, en este webinar yo les quiero compartir y contar la experiencia en I+D e innovación en todo lo que tiene que ver con la transformación digital y transformación también cultural en la industria del vino, que lo hacemos desde el Centro de Investigación. Como pueden ver aquí hay una foto del Centro de Investigación. Para los que no lo conocen, está ubicado en la comuna de Pencahue, en la región del Maule. Bueno, para dar un poco de contexto, para los que no conocen Viña Conchitoro es un holding de empresa, es el líder a nivel global, también el líder en las exportaciones chilenas de vino, y sus vinos son multiorigen, tiene filiales tanto en Argentina, que es Tridento, y en Estados Unidos como Fetzer. De esta forma, Conchitoro siempre ha tratado de ser pionero en lo que es la industria del vino, y es por ello que Conchitoro tiene como pilar la innovación. Y a través de eso fue que nació, digámoslo, el Centro de Investigación de Conchitoro, el cual fue inaugurado a finales del año 2014, con una inversión inicial de $5 millones. El Centro de Investigación tiene una serie de alianzas estratégicas con distintos actores del ecosistema de la innovación, tanto en la academia como en la industria. Y la misión, ¿cierto?, es promover la investigación, desarrollo y transferencia de la tecnología en la industria del vino, con el objetivo de ser más competitiva a nivel nacional e internacional, y la visión es posicionarse como líder, ¿cierto?, de I+D+I en la industria global del vino. Entonces, bueno, ¿cómo se organiza el trabajo en el Centro de Investigación? El Centro de Investigación desarrolla I+D en toda la cadena de valor del proceso de hacer vino, es decir, desde el viñedo hasta el producto final. Entonces, toda la investigación se divide en estos 5 programas estratégicos que ustedes pueden ver, en el cual en particular, en esta presentación, yo me voy a centrar en el programa estratégico que se llama Industria Vitivinícola Inteligente, en el cual trabajo. En este programa nosotros abordamos lo que es la transformación digital y la optimización de procesos mediante herramientas de ingeniería y ciencia de datos. También lo que nosotros tratamos de hacer es impulsar una nueva cultura, ¿cierto?, mediante este programa, mediante los nuevos paradigmas que hay de Industria 4.0. Entonces, bueno, ¿qué es la Industria 4.0? La base de la Industria 4.0, para los que no la conocen, es generar un entorno ciberfísico a nivel de toda una compañía o una industria. Es decir, que hay una conexión de toda la información que la empresa genera entre el mundo físico y digital. Según la consultora McKinsey, en un estudio del año 2015, esta oportunidad de transformar la industria a una industria 4.0 puede traducirse en un impacto económico millonario, como ven acá, a nivel global de la industria en general, ¿ya? Y hay muchos beneficios, ¿cierto?, como simplificar operaciones, reducir costos, maximizar eficiencia, entre otras cosas, y también aplicaciones que ya se están viendo son mantención predictiva, optimización operacional, optimización de inventario, entre otras. Entonces, ¿cuál es la base de esta cuarta revolución? La base, ¿cierto?, es la transformación digital, es reinventar una organización, y esto tiene que ver mucho con la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales mediante lo que es la nube, ¿cierto?, el Internet de las cosas, el IoT en su sigla en inglés. Y otro elemento central que es muy importante, y yo creo que la mayoría de la gente ya lo está escuchando, ¿cierto?, hay mucha publicidad de esto, tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿cierto?, dado que hoy en día, como ya tenemos muchos dispositivos conectados y estamos generando una gran cantidad de data, que es lo que el Big Data, ¿cierto?, que antes no ocurría, uno puede tomar esa información, procesarla y generar información de valor para la toma de decisiones. Entonces, en nuestro caso, en Conchitoro, nosotros estamos impulsando la transformación digital de procesos en la cadena de valor. En este caso, en particular, desde el viñedo hacia la bodega, o sea, antes de la cosecha, estamos, digámoslo, proporcionando nuevos sensores para obtener información para caracterizar bien las plantas,
haciendo modelos, digámoslo, de predicción, por ejemplo, para predecir pronósticos, volúmenes de cosecha, hasta llegar a la bodega. Y siempre todo esto es procurando tener una mayor eficiencia, ¿cierto?, en los procesos, una mayor productividad, maximizar también la calidad del producto y también siendo cada vez más sustentable. Y en particular, dentro de esta cadena de valor, yo me voy a centrar en la bodega, que es cuando se recibe la uva, ¿cierto?, y se procesa la uva para generar el vino, donde estamos en el corazón del vino, digamos, el corazón de lo que es la enología, y aquí es donde nosotros estamos impulsando el concepto de enología de precisión o bodega 4.0, basado en estos nuevos conceptos que están apareciendo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué necesitamos una industria inteligente en una empresa vitivinícola? ¿De dónde viene la necesidad? Y la necesidad tiene principalmente que ver con que la gestión de la vinificación en la bodega durante la vendimia es una tarea compleja. Para los que no saben, bueno, el vino se hace una vez al año en un periodo de vendimia que es entre 2 a 3 meses. Entonces, tú haces vino cuando te llega la uva. Y por un lado, ¿cierto?, los enólogos, quienes son los que hacen el vino, cada vez se le están pidiendo más requerimientos por el lado de los procesos, ¿cierto?, que sean más productivos, eficientes, que ahorren en insumo, que sean más sustentables, por ejemplo, reducción de uso de agua, entre otras cosas, y por el lado del producto final le piden que mantengan la calidad, que la aseguren, que el producto sea reproducible en el tiempo, es decir, por ejemplo, un vino ícono, como por ejemplo, o mejor dicho, un vino famoso, ¿cierto?, que es el Casillero del Diablo, que mantenga su calidad en el tiempo. Entonces, los enólogos tienen que lidiar con todos estos criterios a la hora de hacer sus vinos, a la hora de tomar decisiones. En el fondo tienen que hacer como una balanza entre todo esto. Sin embargo, el calentamiento global está arriba, digámoslo, como desbalanceando esto, haciéndole la tarea, el trabajo más difícil al enólogo, y eso genera incertidumbre. En particular, el cambio climático hoy en día ha afectado a la composición química de la uva, ¿ya? Y la composición química de la uva, digámoslo, nos indica una valoración de calidad, y por ende va a reflejarse en una calidad de vino. Y por otra parte, el calentamiento global ha hecho que los periodos de vendimia cada vez sean más cortos, o sea, y cada vez más estrechos. O sea, es decir, si uno compara las fechas de las cosechas, por ejemplo, de este año con las del año pasado, en muchos casos se da que se tuvo que cosechar más temprano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto genera un efecto cadena en la bodega y por ende la planificación es cada vez más estrecha, porque cuando estás procesando un vino ya te está llegando una uva para el siguiente lote. Entonces, todo esto hace que la planificación en bodega sea cada vez más compleja. Una vez que estamos dentro de la bodega, bueno, en el marco de esta presentación, nos vamos a enfocar en el vino tinto. En particular, cuando se hace vino tinto, el tiempo maceración define la calidad fenólica y la productividad del proceso. El vino tinto, a diferencia del vino blanco, se fermenta con la cáscara, con el orujo, las pepas. ¿Para qué? Para extraer ciertos compuestos que son compuestos fenólicos desde los sólidos hacia el líquido, y eso se le llama maceración. Entonces, la idea es macerar mientras fermentamos para obtener una calidad deseada, y esa calidad está muy asociada a dos compuestos. Hay una gran familia de compuestos, pero se puede resumir en los taninos y en las antocianinas. Los taninos son los responsables de la astringencia y la sensación en la boca. Es esa sensación de sequedad, de amargor en la boca, que se da por la precipitación de las proteínas salivales cuando interactúan con estas moléculas. Entonces esto genera como una fricción en la boca, y es muy importante, y los enólogos, este criterio es muy importante a la hora de definir la calidad de un vino. Y por otra parte tenemos las antocianinas, que definen el color, ese color rojo, ¿cierto?, intenso del vino tinto, muy importante también para definir la calidad del producto. Entonces,
tenemos por un lado la maceración, que necesitamos entre mayor tiempo, ¿cierto? Vamos a extraer más de estos compuestos, pero a su vez, si estamos empleando mayor tiempo, el proceso va a ser menos productivo. Entonces ahí hay un trade-off, una compensación, por ejemplo, entre estos dos criterios. Entonces, el enólogo muchas veces tiene que tomar decisiones en el momento debido a lo que está pasando en ese determinado tiempo con la vendimia. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿podemos mejorar o optimizar este tipo de decisión? Se puede mejorar y se puede optimizar, y eso es en el marco justamente de una enología de precisión que hemos llamado bodega 4.0, basado en los principios de industria 4.0. Y esto es justamente hacer una gestión inteligente y optimizada basada en datos. Y es justamente unir el mundo físico, ¿cierto? En una bodega, aquí tenemos una cuba, donde hacemos vino, capturamos datos de sensores, datos operacionales, pero no solo los capturamos, sino que los procesamos, hacemos visualización, estudiamos para sacar, digámoslo, oro entre los datos, procesarlos, generar, por ejemplo, algoritmos de machine learning para que nos ayuden en algunas predicciones, y esto nos va a ayudar a generar una interpretación y una generación de acción, en este caso una interpretación enológica. Entonces, todo esto se hace mediante el IoT o el Internet de las Cosas, y dentro de, como, digámoslo, este ciclo tiene una infraestructura. Y nosotros, desde el centro, hemos desarrollado una metodología y una infraestructura de IoT, ¿ya? Que son estas 7 capas que pueden ver ustedes. Esto es basado en una literatura técnica de Cisco, y la parte, digamos, la parte inferior, la capa 1, es la parte física, desde los sensores, ¿cierto? Vamos subiendo por los protocolos de comunicación, después la nube, después, digámoslo, las bases de datos, procesamiento de datos, machine learning, visualización, ¿cierto? Generación ya de resultados, de acciones, y finalmente arriba tenemos todo lo que es la capa del business value o valor para el negocio, donde toda esta información nos ayuda a la toma de decisiones. Aquí es donde se encuentran hoy en día plataformas, por ejemplo, en este caso para la compañía. Y en esta capa de acá arriba, nosotros hemos desarrollado una plataforma digital de gestión de calidad de uvas y vino, la cual hemos llamado Smart Winery o bodega inteligente. ¿Ya? Dentro de esta plataforma existen 4 módulos, o llamémosle 4 apps, 4 aplicativos. Uno es el monitoreo, ¿cierto? Que responde a la pregunta ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando en este momento? Predicción, que es qué va a pasar hacia el futuro. Prescripción es qué debemos hacer ante lo que va a pasar. Y diagnóstico, que es por qué pasó. Entonces voy a detallar cada uno de ellos. Voy a partir primero por monitoreo y diagnóstico. Entonces, en el caso del monitoreo, nosotros aquí lo que hemos hecho es generar una infraestructura IoT que es agnóstica. O sea, ¿qué quiere decir que sea agnóstica? Que no se compromete con ninguna tecnología. O sea, la idea de estas plataformas es que tú puedes conectarte a cualquier sensor existente en el mercado, o nuevos sensores, nuevas tecnologías con nuevos sistemas de comunicación y conectividad. Entonces también te permite integrar a otras arquitecturas, como por ejemplo dentro de la misma compañía, por ejemplo, comunicación entre plataformas. Entonces acá en este caso nosotros tomamos la lectura de sensores de temperatura, porque la temperatura define la velocidad de fermentación y también define la tasa de extracción de estos compuestos fenólicos. Y hemos probado, por ejemplo, sensores de densidad, que no son muy comunes en la industria del vino por su costo, en los últimos años ha bajado, porque mide el grado de avance de la fermentación, y esto en general se toma de forma manual. Y esta es una variable muy importante que hace que los enólogos o el equipo enológico tome decisiones de, como por ejemplo el descube, cuando termina una maceración fermentativa de vino tinto. Por el lado del diagnóstico, la idea es tener trazabilidad de datos en una bodega. Muchas veces en una empresa hay tanta cantidad de datos que los datos se guardan en un archivador y se pierden. Entonces la idea es generar una trazabilidad de datos, información histórica del proceso,
En este caso, por ejemplo, estos son gráficos box-plot, ¿cierto?, que nos muestran con estadística descriptiva cómo se comportan los datos dentro de la bodega. En este caso tenemos tanino, antocianina en el despalillado, que es antes de que hicimos el vino, y finalmente en el descube cómo está saliendo. Y también datos del mosto prefermentativo y datos operacionales, que son datos importantes para los enólogos cuando ellos tienen que hacer sus vinos. Entonces, la idea es tener una trazabilidad, una información histórica que sea de respaldo en este caso para el equipo enológico. Volviendo a los 4 módulos, para que no se pierdan, ahora voy a hablarles un poco del módulo de predicción y prescripción. Quiero dar aquí énfasis porque acá está el corazón del I+D que hacemos como equipo de ingeniería en el centro, y además también aquí están las herramientas de ingeniería que en particular yo explico en el diplomado, que tienen que ver con el curso de optimización de procesos. Entonces vamos a irnos al módulo de predicción. Entonces, en la predicción nosotros hemos generado 2 tecnologías. La primera es un modelo de índice de calidad, ¿ya? La idea aquí es usar Machine Learning para predecir la calidad de vino en función de la composición química de la uva. Entonces, uno toma la información química de la uva, la procesan estos algoritmos, también información sensorial basada en expertos como son los enólogos, y lo que te predice es una cierta aptitud dentro de una calidad. En este caso, por ejemplo, imagínense que estamos viendo un vino Casillero del Diablo u otro, y dentro de la aptitud premium uno tiene, dentro de la calidad premium, uno tiene varias aptitudes, A, B, C, que en el fondo son distintos rangos de calidad. Entonces aquí el modelo predice B, y también puede predecir quizás atributos sensoriales que son ampliamente estudiados por los enólogos. Entonces, ¿cómo se construyen este tipo de modelos? Bueno, primero hay que hacer una estadística descriptiva, ver todos los datos que tenemos. En el vino hay una amplia variedad de compuestos, cientos de compuestos, pero luego hay que ver justamente una estadística inferencial, o sea, si hay correlaciones, por ejemplo, entre compuestos como la antocianina en la uva versus la antocianina en el vino. Después lo que se hace son estudios de la variable de respuesta, que es, por ejemplo, análisis de componentes principales, que son técnicas estadísticas multivariables que te permiten reducir toda la cantidad de variables que hay. Y además también es importante en el mundo del vino estudiar aquellos compuestos que finalmente tienen una influencia en la parte sensorial, que es lo que finalmente se percibe en un vino. Y con eso se hace una reducción y finalmente se obtienen modelos predictivos que pueden ser modelos de regresión y de clasificación basados en algoritmos de Machine Learning. El otro, digámoslo, la otra tecnología que hemos desarrollado es un simulador de vinificación. Llamámosle la tecnología 2, simulador de vinificación, el cual consta de 2 modelos que están unidos entre sí. Uno es un modelo fenomenológico que describe la fermentación como tal, que es el cambio de azúcar a alcohol, ¿ya? Estos son modelos de ecuaciones diferenciales, donde los inputs son básicamente las condiciones iniciales del jugo, y te va a predecir la cinética de fermentación. Y por otra parte tenemos un modelo Machine Learning que como input recibe parámetros operacionales, y también reciben estas variables que están acá, que son la temperatura, que son el volumen, son variables comunes entre el modelo, input común entre los modelos, que los hacen conversar. Y el output, por ejemplo, de este modelo Machine Learning son los taninos, la antocianina, el descube, que es algo que le interesa a los enólogos. Entonces, listo, nosotros tenemos ya la predicción hecha, pero los modelos no solo se ocupan para predecir. Por eso que hay una parte que es la prescripción, que en el fondo es ¿qué debemos hacer? Entonces aquí viene justamente lo que es una optimización de esto para generar una gestión inteligente de tus procesos. En este caso, buscar cuáles son los mejores inputs, ¿cierto?, para generar la mejor salida. Entonces,
en el paradigma de la industria 4.0 se ha observado en otras industrias, también no la del vino, sino también farmacéutica, que los modelos predictivos nos pueden ayudar en la gestión y nos pueden dar información valiosa. Entonces aquí en este caso les voy a poner el ejemplo que pasa en la industria del vino. Nosotros imaginémonos que estamos en este momento, en el presente, estamos inoculando nuestro vino, nuestro jugo para hacer vino, y vamos a nuestro simulador, hacemos una predicción y decimos, ok, está muy buena la predicción, pero lo que nosotros queremos hacer es hacernos preguntas con ese simulador. ¿Cómo puedo mejorar la calidad? ¿Cómo puedo reducir el uso de agua, por ejemplo, en la chaqueta de enfriamiento del estanque de fermentación? ¿Cómo puedo ahorrar? ¿Cómo puedo hacerlo más rápido? Uno puede hacerle preguntas al simulador, pero una manera más eficiente es someterlo a un algoritmo de optimización para que me encuentre una solución más rápida, eficiente y óptima. ¿Ya? Y eso, yo en este momento estoy todavía recién partiendo el vino, entonces yo puedo obtener esa información hoy y la puedo tener con varios días de ventaja respecto al futuro, que el vino debería terminar entre 5 a 8 días. Entonces ese es el poder de las herramientas que nos pueden ayudar, ¿cierto?, en la toma de decisiones teniendo mucho tiempo de antelación en este caso. Y así hacemos una gestión inteligente. Pero, ¿qué entendemos por gestión inteligente? ¿Cómo optimizamos? ¿Qué es lo que queremos optimizar? En general, en el mundo real, cuando uno optimiza algo, uno nunca tiene un criterio. Uno tiene muchos criterios para evaluar. Entonces, la palabra, por ejemplo, la definición de la palabra gestión es un conjunto de acciones que permiten lograr algo o resolver un problema, es decir, toma de decisiones. Voy a poner un ejemplo que es la compra de un automóvil. Supongamos que vamos a comprar un automóvil y vamos a tener dos criterios a la hora de comprar el automóvil. El costo y también el confort, digámoslo, todo lo que ofrece el auto, los servicios que hay dentro de él. Entonces, por un lado, ¿cierto?, tenemos el auto de gama alta, que está aquí, que obviamente va a tener un mayor costo, pero a la vez un mayor confort, y el auto más barato. Entonces, vemos que hay una compensación entre que estos objetivos, digamos, estos criterios son opuestos. O sea, a mayor costo, mayor confort, pero lo que yo quiero es irme a la izquierda, o sea, un menor costo y un mayor confort. Entonces, hay un punto rojo que podríamos decir que es el punto utópico o una región no factible. O sea, no vamos a encontrar un auto que esté aquí con estas características, a menos que haya gatos encerrados, pero no va a haber en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar disponible, por ejemplo, en el mercado? Vamos a encontrar diferentes autos amarillitos, por ejemplo, distintos modelos de autos, pero si yo hago una gestión inteligente, yo puedo encontrar estos puntitos que están acá, estos verdes, que son los que conforman el frente de Pareto, que te divide la región no factible a la región factible. Entonces, la idea de una gestión inteligente es acercarme a encontrar estos puntos, porque si yo, por ejemplo, comparo este puntito verde de acá con este es mejor en cuanto a costo, porque es más barato y mejor en confort. Entonces, si nosotros disponemos de un simulador, podemos encontrar estas zonas. Entonces, eso es lo que es el módulo de prescripción, es una optimización, y en general cuando optimizamos es una optimización multiobjetivo. Acá lo que se hizo fue hacer un problema de optimización donde uno quiere maximizar taninos, maximizar antocianinas y reducir el tiempo de maceración. Y ¿a qué está sujeto este problema de optimización? A los modelos que expliqué antes, al modelo de cinética, que es un modelo de ecuaciones diferenciales, y modelos Machine Learning. ¿Y qué es lo que uno busca con este problema? Uno quiere obtener las variables operacionales que te ayuden a cumplir ese objetivo. Todo esto siempre lo hemos programado en software libre, como por ejemplo Python, con librerías que ayudan en estas tareas. Entonces, ¿en qué se traduce el resultado de esta prescripción? Se traduce en una generación de recetas de vinificación. En el ejemplo anterior que yo les mostré que cada punto era un auto, aquí cada punto corresponde a una receta de fermentación, es como una receta de cómo hacer vino. Y bueno, ¿por qué está en 3D? Porque aquí en este caso eran 3 objetivos que los que habíamos evaluado, antocianinas, taninos y tiempo de maceración. Entonces,
Le damos una gama de posibles soluciones al enólogo, el enólogo puede escoger una de ellas, pero también hay algunos algoritmos que uno puede ocupar que se llaman multicriteria decision making, que te pueden ayudar también en esta tarea. ¿Y qué es lo que hay de cada puntito? Hay una ficha de fermentación, una receta de cómo hacer ese vino. Entonces, la gracia de esto es que cuando tú recibes la uva, tú puedes someter a estos algoritmos a prueba y te pueden ayudar en esta toma de decisiones. Entonces, ¿cómo se utiliza Smart Winery en productivo? Esta plataforma se ocupa durante vendimia. Imaginémonos que estamos en esta línea de tiempo y el día 0 es cuando recibimos la uva en bodega. Se recibe la uva en lo que es la romana, donde se pesa, y aquí se toma una muestra, se hacen los análisis químicos y se obtiene dentro de la plataforma la predicción de un índice de calidad, que te va a ayudar en el futuro a decir qué tipo de vino va a ser. Después vamos al despalillado molienda, ¿cierto? Obtenemos el jugo, llenamos la cuba, tomamos otra muestra, y aquí es donde yo les decía que vamos a obtener una predicción y una prescripción del simulador de vinificación, que nos va a ayudar aquí, y nos va a ayudar a cómo hacer el descube que va a ser días posteriores. Finalmente, uno siempre lo que tiene que hacer continuamente es validar estos modelos predictivos. Entonces, lo que es el punto 3 y el punto 4 es la contramuestra para validar cómo fue la predicción de estos modelos versus el dato crudo real. Entonces, esta plataforma Smart Winery se ha puesto a prueba. Lo que hemos hecho es una validación con una prueba piloto a escala industrial, en una bodega industrial de Conchitoro, y pusimos a prueba el simulador de vinificación. Por una parte, la cinética de fermentación y la relación de los taninos y antocianina al descube. Entonces, en el caso del simulador de vinificación, podemos observar que están en azul las mediciones del sensor y en verde lo que era la densidad del simulador. Si pueden ver, hay diferencias, pero lo que más nos interesó a nosotros era que al final del proceso, aquí, tanto acá, las predicciones fueran lo más certeras posible, porque aquí es donde se toma la decisión de cortar la fermentación. Así que las tolerancias de error a nivel industrial fueron aceptables. Y por otra parte, lo que es la relación de tanino-antocianina, que era este modelo Machine Learning, para el caso de los taninos, se obtuvo una precisión promedio del 78%. Aquí les muestro resultados. Esto del boldo 11-12, el boldo es un fundo y es donde sale la uva, por ejemplo, de El Casillero del Diablo. Y por otra parte tenemos las antocianinas, que aquí logramos un mayor performance de un 88% en promedio. ¿Qué quiero destacar aquí? Estos resultados los modelos se validaron en la vendimia 2020, del año pasado, y se construyeron con datos del 2019, del 2017 al 2019. O sea, recién tenemos una campaña, este año hicimos la segunda, y ya logramos tener, digámoslo, porcentajes de precisión aceptables. Entonces, la idea de esto es hacer campaña y estar constantemente, continuamente mejorando estos modelos y crear una cultura de que tenemos que cambiar la forma de trabajar y obtener datos para sacar riqueza de ellos. Y por último, quería mencionar que la transformación digital no es solo tecnología, ¿ya? Justamente los desafíos principales son culturales. Aquí lo más importante es que nosotros desarrollamos una plataforma digital, pero hay que ponerla a prueba, hay que llevarla en productivo, y eso se hace mediante estrategia, y esta estrategia nosotros la hemos optado como pruebas piloto. Yo no puedo llegar a una empresa y del día a la mañana decir digitalicemos todo, no, el cambio es de forma paulatina, y por ende uno tiene que ir transformando la cultura, trabajando mediante estos pilotos. También, por otra parte, hacer capacitaciones al resto de la gente de la compañía para que se empapen de la cultura digital. Y también, muy importante, es tener un equipo de I+D especializado que te pueda hacer este tipo de plataformas hechas a la medida. Aquí quería destacar el equipo de trabajo donde yo trabajo.
Tenemos profesionales multidisciplinarios, ingenieros químicos, ingenieros bioinformáticos, ingenieros informáticos que desarrollan la plataforma, químicos que tienen que ver con la parte de, de la caracterización de los datos químicos de la uva. También nos aportan tesistas de magíster, vienen a hacer su estancia, y tesistas de doctorado, por ejemplo, de biotecnología y también de automatización. Entonces, esto es un trabajo muy multidisciplinario, y también, por eso también Samuel mencionaba de que hoy en día estos cursos uno ve ya cada vez más distintos tipos de ingenieros. Finalmente, como aprendizaje tenemos que, muy importante, contar con un equipo humano dedicado al desarrollo de estas herramientas digitales hechas a la medida, porque nosotros estamos viendo las problemáticas dentro de una compañía, que pueden ser muy distintas a la de otras, ¿me entienden? E independiente que sean del mismo rubro. Trabajar con actores clave del área productiva y soporte de manera ágil y metódica. Toda esta plataforma nace del dolor, de la necesidad de las distintas áreas que hay en Conchitoro. Por ejemplo, en este caso, el área enológica. Nosotros estamos constantemente trabajando con los enólogos, y ellos nos manifiestan cómo quieren ver, ¿cierto?, la enología del futuro. También hay que justamente realizar vigilancia tecnológica, elegir proveedores tecnológicos adecuados para fortalecer soluciones propuestas. Tiene que ver mucho también con, si tú quieres ir comprando nuevos sensores, tener un buen partner tecnológico con eso, que se pueda acoplar a estas plataformas que son agnósticas. Y es muy importante lo que es TI, tecnología e información en la industria. TI es un socio clave, esto tiene que ir de la mano con TI para ir estableciendo, digámoslo, esta metodología, infraestructura de IoT y también ciberseguridad, entre otras cosas. Y como les mencionaba, los pilotos son muy clave para ir transformando la cultura a una cultura digital. Y finalmente, claro, todo esto partió primero como un I+D, en laboratorio, en pruebas piloto, y después se fue escalando a nivel industrial. Eso sería la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu exposición muy interesante. Ahora vamos a invitar a Samuel Torres, quien es codirector del diplomado, para que nos mencione algunas palabras. Diplomado, les recuerdo, Automática e Informática Industrial. Samuel. Muchas gracias, Paulina. Buenos días a todas, a todos. Agradecido que estén compartiendo este espacio. El vínculo que tenemos con el profesor Ricardo Luna, que estaba haciendo nuestra charla, es que ambos trabajamos en el diplomado en Automática e Informática Industrial. Y queremos contarle muy resumidamente de qué se trata nuestro diplomado, que tiene mucha relación con lo que estaba compartiendo Ricardo. Vamos a compartir mi pantalla. ¿Tienes el permiso para compartir? Ahí, perfecto. Muy bien. Estamos viendo tu correo. Ah, no, ahí sí, en la página. Gracias. Entonces, les cuento sobre este diplomado en Automática e Informática Industrial. Primero que nada, decirles que el desarrollo, el diseño de este programa ha sido pensado 100% en temas, en compartir conocimiento, en promover conocimiento en temas muy contingentes hoy por hoy en la industria en general. Desde la industria alimentaria, asociado, ¿cierto?, a lo que estaba compartiendo Ricardo, como le dice, la industria del vino, hasta industria minera, generación eléctrica, distribución eléctrica. Entonces, ¿cuáles son estos contenidos? Eso es lo que quiero conversarles un poquitito. Ahora, primero comentarles quiénes son nuestros alumnos históricamente. Históricamente, nuestros alumnos son ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, ingenieros en automática e instrumentación. Ese tipo de perfil era el profesional que recurría a nuestro programa de diplomado. Ahora, como bien decía Ricardo, en estos últimos años hay que ir rompiendo paradigmas, y la realidad nos ha enseñado
que empezó a haber mucho interés en profesionales como ingenieros de procesos, con especialización en ingeniería química, muchos ingenieros en minas, muy interesados en este programa. Y también nos han solicitado, digamos, ser aprobados y entrar a estos programas de ingenieros informáticos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que yo le estoy relatando tiene mucha relación con lo que decía Ricardo. Hoy por hoy, para llevar a los nuevos, para derribar los paradigmas actuales y llevar las industrias a una nueva industria como la industria 4.0, empiezan a mezclarse todo este tipo de especialidades. Por lo tanto, nuestros alumnos son ya ingenieros en mina, ingenieros químicos y todo el área eléctrica o electrónica y automatización. Nuestro programa tiene estos cursos, los que ustedes están viendo ahí, que lo hemos dividido en 3 áreas curriculares, que las definimos como un área curricular tiene que ver con la comunicación de datos en la industria. Y para eso tenemos 2 cursos, que son los primeros 2 cursos que ustedes ven acá. En estos cursos se tratan temas específicos de la problemática de cómo integrar sistemas de control y sistemas de información a las capas superiores, que pueden ser sistemas SCADA, o cómo integrar sistemas de control, sistemas de instrumentación de distintas marcas, cómo logramos que estos sistemas conversen. Y ahí tenemos nuestros primeros 2 cursos del área de comunicación industrial. El primer curso, redes de comunicación para procesos industriales. En este curso se tratan protocolos de comunicación que utilizan los equipos, tanto como controladores, sistemas SCADA, sistemas de control distribuido, instrumentación inteligente. Entonces, los invitamos a revisar nuestra página, a enterarse un poquito más de cuáles son los contenidos en cada uno de los cursos. Decirles, por ejemplo, que un contenido específico del curso de comunicaciones para procesos industriales, estudiamos, por ejemplo, redes de comunicación Profibus, redes de comunicación Profinet, que son uno de los protocolos más difundidos en la industria mundial. Luego viene un curso que tiene relación con los sistemas eléctricos de potencia. ¿Cuáles son los sistemas eléctricos de potencia? Son desde la generación de energía eléctrica hasta la distribución en alta y media tensión. Ahí tenemos equipos específicos que trabajan para solucionar temas de protecciones y distribución eléctrica. Y requieren algunas características especiales de comunicación, y hay protocolos de comunicación y tecnología que son dedicadas a ese ámbito. Por lo tanto, ese curso trata de esos temas. Por ejemplo, lo que se está utilizando, la norma IEC 61850 para automatización y distribución de energía eléctrica y automatización de subestaciones eléctricas. Luego viene nuestro segundo área curricular de formación de este programa, que tiene que ver con los sistemas de información. ¿Por qué le llamamos a nuestro programa, la mitad del nombre de nuestro programa, le llamamos informática industrial? Si la informática es informática, muy bien, pero los que trabajamos en áreas específicas de la industria sabemos que existe la informática, pero con aplicación industrial. Por lo tanto, ese es nuestro nombre que hemos definido para nuestro programa de informática industrial, o sea, software para la industria, que es muy similar a un software para un banco, por ejemplo, pero con aplicaciones muy distintas, con estrategias muy distintas y con algoritmos muy distintos que tienen que conversar, por ejemplo, con los sistemas de control. Luego viene nuestra tercera área curricular, que tiene que ver con control de procesos. Y ahí tenemos 2 cursos. Uno que está muy relacionado con la charla que nos acaba de dar Ricardo, que es la optimización de procesos industriales. En ese curso se
realiza una introducción a lo que es balance de masa y energía de los procesos, que es un área que los eléctricos y los ingenieros electrónicos y los informáticos están un poquito alejados. Entonces les damos una introducción a esa área para poder llegar a lo que compartía Ricardo, tener una mirada ubicua de todo un proceso. Y luego, gran parte del curso es la optimización a través de nuevas tecnologías como sistemas de control experto, sistemas de control predictivos. Ese tipo de contenidos se dan en el curso de optimización de procesos industriales. Luego hay un curso especial para la tecnología que se conoce como sistemas de control distribuido. Esos sistemas son grandes sistemas de control que están integrados tanto el sistema de información como el sistema de control en sí y las redes de comunicación industrial. Por lo tanto, allí abarcamos un curso, los contenidos que se enfrenta un especialista al operar, al diseñar, al trabajar sobre un sistema de control distribuido, que una de las grandes dificultades es que la amplitud de conocimiento que tiene que ir desde conocer el proceso hasta el conocer el sensor que está midiendo alguna determinada variable. Por lo tanto, tenemos un curso especializado en eso y utilizamos tecnología con algunos convenios que tenemos con empresas proveedoras de estos sistemas, y podemos realizar tanto la parte teórica como también la parte práctica. Por último, contarles que nuestro programa siempre se ha caracterizado por ser un programa que en todos sus cursos tiene aplicación práctica. ¿Qué quiero decir con eso? Que en todos los cursos existe apoyo didáctico con equipamiento industrial. En cada uno de los cursos, por ejemplo, si vamos al curso que no he mencionado acá, registros históricos y reportes en SCADA, en ese curso se utilizan sistemas de información, bases de datos, se enseña a los alumnos a crear reportes en bases de datos SQL Server, por ejemplo, y también se enseña y se comparte con los estudiantes sistemas SCADA, como por ejemplo el sistema de SCADA Siemens de WinCC, o el sistema Wonderworld, otros SCADA, principalmente esos dos, pero lo que quiero compartirles es que en cada curso tenemos aplicación práctica de cada uno de los contenidos. Por ejemplo, en las redes de comunicación para procesos industriales, bueno, tenemos PLC de marca Siemens, de marca Schneider, de marca Bradley, realizamos experiencias, llevamos a nuestros alumnos a involucrarse, meter las manos, probar nuevos modelos, hacer análisis de tráfico de datos, configurar un sistema de control distribuido, generar nuevas faceplate, generar nuevos algoritmos, en fin. Por lo tanto, nuestros alumnos siempre eso lo han valorado muchísimo. Ahora, para finalizar, las nuevas metodologías que estamos implementando para estos nuevos tiempos que nos han forzado a cambiar nuestra metodología porque no lo hemos podido hacer presencial. Por lo tanto, este año estamos planteando un programa de diplomado que será full streaming. Ahora, siempre pensando en cómo mantener la misma calidad y el mismo acceso a la tecnología, hemos desarrollado algunas estrategias para poder subsanar y mantener el nivel y calidad de nuestro programa. Por ejemplo, les puedo contar que los alumnos que participen en nuestro programa tendrán un laboratorio virtualizado. Ahora, para contarles un poquito más concreto, ¿qué es eso? Bueno, vamos a tener un laboratorio con máquinas virtuales que se van a desplegar en la nube de Amazon. Por lo tanto, los alumnos, cada alumno tendrá su máquina que va a acceder mediante escritorio remoto
y va a tener una máquina en la nube disponible durante su clase y durante lo que dure ese curso específico o alguna trabajo, tarea que le asigne el académico que corresponda. Tanto así que el alumno podrá disponer, por ejemplo, de una estación de ingeniería dedicada especialmente a él o a ella. Muy bien, por lo tanto, ahí tenemos subsanado el acceso a una estación de ingeniería con los software, con las herramientas que nosotros tradicionalmente hemos usado. Luego, tenemos integrado el sistema de información de Amazon con la red corporativa de la Escuela de Ingeniería. ¿Para qué? Porque acá tenemos los equipos físicos. Por lo tanto, no será solamente utilizar software de simulación, sino que también el alumno, la alumna, podrá conectarse desde la nube de Amazon hacia la planta piloto que nosotros tenemos acá y que la hemos usado tradicionalmente y los equipos que hemos usado tradicionalmente. Por lo tanto, creemos que incluso esta nueva instancia, esta nueva metodología, se han convertido en una ventaja. ¿En términos de qué cosa? Principalmente dos puntos. Uno, que abre las posibilidades a profesionales que no tenían la oportunidad de asistir presencialmente. Conversamos muchas veces con profesionales, por ejemplo, del norte de nuestro país, de la zona más extrema en general, que tienen dificultad para el traslado. Pues bien, ahora tienen un programa que sí lo van a poder acceder. Luego, una ventaja que la hemos apreciado y es muy importante, es que estamos llegando a tener en nuestro laboratorio, en la nube, una arquitectura similar, o muy similar, si no igual, a lo que tienen los centros de información de control remoto que estamos viendo que implementan las grandes industrias, por ejemplo, no sé, la industria minera, con los centros de control, que ya no están en el norte, sino que están acá en Santiago, por ejemplo, o que ya no están necesariamente en la faena de la mina, sino que en el caso, por ejemplo, de Codelco Teniente, tiene su centro de operaciones y centro de control en Rancagua y no en la cordillera. Por lo tanto, nuestro programa de laboratorio virtualizado se asemeja mucho a un centro de control remoto que se está utilizando. Por lo tanto, creemos que eso es una ventaja. Nos obligó a cambiar nuestra estrategia, pero se generan nuevas ventajas. Por último, mi nombre es Samuel Torres, soy codirector de este programa. Estamos muy abiertos a contestar sus dudas. El programa empieza con sus clases el 31 de julio, así que todavía queda tiempo para las personas que puedan estar interesadas y sean todos muy bienvenidos a este programa. Consúltenos, por favor, está también el contacto de Paulina. Así que tengan toda la confianza de sacar sus dudas respecto de nuestro programa de diplomado en automática, informática e industrial. Gracias, Paulina. Muchas gracias, Samuel, por tu explicación, por tus palabras. Antes de pasar a las preguntas que le han hecho a Ricardo, que han sido bastante, una pregunta de Andrés Castro para ti, Samuel. ¿Es muy complejo para los que saben poca programación el diplomado? Muy bien, el diplomado tiene niveles de complejidad que abarca un espectro bien grande. Entonces, lo que yo les contaba, que, por ejemplo, un ingeniero en minas, puedo asegurar que nunca en la universidad tuvo un curso de programación. Sin embargo, les ha ido muy bien programando. Los apoyamos, se les dan ayudantías, se apoyan con sus compañeros, eso es algo muy importante dentro del objetivo que la gente, que los alumnos, las alumnas traen a nuestro programa, es ciertamente los conocimientos, los contenidos, pero también generar una gran red de apoyo en distintos profesionales. Así que para la pregunta, es subsanable, ¿no? No hay que tener grandes aptitudes o grandes conocimientos en programación. Lo que sí recomendamos es que, bueno, por ejemplo, a los alumnos, un ingeniero químico, les recomendamos que obviamente tiene que, aparte de las horas
que tradicionalmente le iba a dedicar, a lo mejor va a tener que dedicar algún tiempo adicional. Ya, precisamente alguien que, bueno, no, un usuario sin nombre pregunta cuánto dura el diplomado. El diplomado tiene una duración de 134 horas que estarán distribuidas desde 31 de julio a mediados, tercera semana de enero. Y las clases son principalmente los días viernes y sábado. Perfecto, muchas gracias. De todas maneras, a los chicos que me siguen haciendo preguntas por el chat del diplomado, les dejé el link de la página y los datos de admisión para que puedan contactar, y ahí hay un equipo de profesionales que los puede asesorar. Ricardo, ¿te parece si pasamos a las preguntas que te hicieron a ti? Muchas gracias, Samuel. Sí, no hay problema. Perfecto, por favor te pido que las leas y nos digas de quién es y las puedas contestar. Ya, voy a dar un segundo. Aquí tengo varias preguntas interesantes. Un segundo. Aquí me pregunta Jaime Chaparro, ¿cómo ha sido la recepción de los enólogos a los resultados de los modelos de inteligencia artificial? ¿Les ayuda? ¿No les cree? ¿No lo usan todavía? ¿En qué etapa de maduración se encuentra? Bueno, son varias preguntas. Primero, bueno, quería destacar un poco que todo este tema de la industria 4.0 que estamos actualmente viviendo, hay industrias que han adoptado esto de forma más rápida que otras. Por ejemplo, la minería está muy avanzada en eso. Pero la industria, por ejemplo, de los alimentos y la industria del vino son industrias más tradicionales y han sido un poco reacios antes a adquirir esto. Pero hoy en día, desde Conchitoro, con digámoslo, con este proyecto, nosotros estamos haciendo subir a los enólogos como al tren de la industria 4.0. Entonces, la recepción ha sido buena, es variada, porque Conchitoro es una empresa muy grande, entonces hay muchos equipos enológicos. Este tipo de pilotos nosotros lo hacemos en varias bodegas, no es que sea, este año lo hicimos en varias bodegas, entonces eso por un lado, y les ayuda, según las entrevistas que nosotros hemos hecho, sí les ayuda, les da un soporte técnico a su decisión enológica, sí me lo han transmitido. Y respecto a qué etapa de maduración nos encontramos en un proceso de transferencia tecnológica, o sea, estamos impulsando esta plataforma, pero como dije en la presentación, uno no puede llegar y cambiar la forma de trabajar de la gente. Esto tiene que ser paulatino. Cuando yo hablo de un proyecto piloto, imagínense que lo hacemos en 6 estanques de fermentación, donde en una bodega pueden haber 200. Entonces uno tiene que ir paulatinamente subiendo para hacer estos pilotos, para sacar aprendizaje y para ver cómo hacer una inversión para el siguiente, digámoslo, proyecto piloto, pero estamos en una etapa de transferencia tecnológica. Esa es una pregunta. Después, pregunta de Juan Guerrero: Ricardo, ¿han explorado nuevos modelos de predicción en las siguientes etapas del proceso de vinificación, guarda en barrica, guarda en botella, aplicación de insumos enológicos? Sí, estamos trabajando en ello. Nosotros estamos atacando hasta lo que es el embotellamiento del vino, el área de supply chain. Entonces tenemos distintas áreas donde vamos haciendo estos distintos modelos predictivos con distintos fines. Así que en guarda todavía estamos como partiendo. Después hay otra pregunta de Denis Llanes Boto: ¿han medido el ROI de este proyecto? Específicamente no hemos medido el ROI, pero sí hemos medido otros KPI para justificar la inversión de este tipo de pilotos, ¿ya? Porque hoy en día nosotros este año 2021 terminamos el piloto y estamos justamente sacando distintos KPI, ya sea KPI en cuanto a la usabilidad de la plataforma, experiencia de usuario, que es muy importante, pero también otros KPI relacionados a la conectividad de las bodegas, y también KPI que tienen que ver con los costos económicos, como por ejemplo
adquirir sensores de densidad. Entonces, todo esto digámoslo, se evalúa con el objetivo de hacer justamente los procesos más eficientes. O sea, los enólogos hablan de aumentar los ciclos de Cuba. Entonces, con eso se hace la justificación si vale o no vale la pena la inversión. Después tengo otra pregunta, un segundo. Me imagino, pregunta de Luis Romero, me imagino que han realizado el estudio o comparativa con proyectos versus sin proyectos. ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Qué beneficios obtuvieron? ¿Cuáles son las desviaciones? ¿Y cuáles son los pasos siguientes a fortalecer el modelo? Sí, bueno, una de las cosas interesantes es que, como les mencionaba, la industria del vino no tiene muchos, no hay quizás una cantidad de sensores como lo hay en otras industrias. Entonces, los sensores de densidad han sido muy bien, digámoslo, aceptados por los enólogos y le ayudan en la toma de decisiones, puesto en que han ayudado esos sensores, ayudan mucho en la logística, porque como el dato se tiene en línea, la decisión es más rápida, a diferencia de lo que es manual, que en el fondo primero tú tienes que sacar una muestra, llevarla al laboratorio, y entre que haces todo eso, para así en Cuba, la toma de decisión se va como alargando. Entonces, si hay beneficio en cuanto al quehacer, a la logística, que es el dolor en la raíz de por qué nació este proyecto. Después dice, los beneficios que obtuvieron, bueno, hemos visto beneficios en logística, en un mejor manejo global de los estanques. Piensen que son 100 estanques aproximadamente por bodega. Entonces, esto a finales va a ayudar de una manera macro a la bodega. ¿Cuáles son las desviaciones? Bueno, esta pregunta creo que va enfocada un poco a los modelos. O sea, hemos visto que cuáles son los pasos siguientes en fortalecer el modelo. Bueno, los pasos siguientes simplemente es que cuando uno llega a una industria que no tiene adquirido el concepto de los datos, siempre a veces te enseñan machine learning o cosas así y te pasan la base de datos armada, ¿ya? Eso en ninguna empresa es así. Primero hay que construir la base de datos, ver, estudiar cuáles son los datos interesantes para finalmente llegar a un modelo predictivo. Entonces, todo eso es un trabajo que toma mucho tiempo. Entonces, los pasos siguientes para fortalecer el modelo es seguir inculcando la cultura de que en cada bodega los datos se tomen las muestras, se analicen los datos y se guarden para, digámoslo, para que cada vez el volumen de datos crezca más en la compañía para que finalmente se vuelva una especie de hábito. Que eso es lo que uno busca en una empresa, que este tipo de nuevos paradigmas sea un hábito. Hoy en día no es un hábito, se ve como un trabajo adicional. En el futuro eso va a ser parte del quehacer de la empresa. Después, dame un segundo, otra pregunta que tengo. ¿Qué características, pregunta de Eduardo Jara, qué características mínimas requiere una planta para avanzar hacia la extracción de datos? Mira, en el caso de la industria del vino, hay que tener sensores, por lo menos siempre se han tenido sensores de temperatura, esto para la adquisición en línea, pero también hay datos que se miden offline, que son los que se hacen mediante laboratorios químicos. Entonces, en el caso de nosotros, son datos operacionales y datos químicos. Eso es como la característica mínima. Y después lo otro que viene es cómo digitalizamos esa cantidad de datos. Después hay otra pregunta que dice de Jorge Estrada. Hola Ricardo, muy buena presentación, muchas gracias. ¿Han evaluado desarrollar un equipo electrónico dedicado que implemente los modelos? En MSI Electronics estamos para hacer posición a ello. La verdad es que desde el centro de investigación, nosotros hacemos I+D, nuestros clientes son los propios enólogos. Entonces, nosotros hacemos I+D o innovación desde dentro de la compañía, pero también tenemos una estrategia híbrida con terceros, si es que hay una tecnología muy madura con TRL9. Entonces, siempre hacemos, como te digo, un I+D híbrido. Así que
las puertas nunca están cerradas. ¿Qué otra pregunta? Pregunta de Angélica Córdoba. ¿Cuál es el veredicto de los enólogos sobre las muestras pre y post aplicación de este sistema? Ya, no hay un veredicto como tal, porque, como decía, estamos en una fase de transferencia tecnológica, entonces estamos caminando hacia llegar a una industria 4.0. Lo que está claro es que todos, a medida de los años, se han ido sumando varios, digamos, los equipos enológicos en este camino, saben que, digamos, la cosa va hacia allá, y no hay un veredicto así claro. Lo que sí saben es que la herramienta funciona y que también ayuda. Y por eso se está invirtiendo, ¿cierto? Y capacitando a la gente para que cuando se hagan nuevas pruebas piloto, esto pueda ir creciendo cada vez año tras año. ¿Qué otra pregunta tengo acá? Esta es una pregunta más técnica, pregunta de Juan Gajardo. Ricardo, ¿cómo controlas la exotérmica durante la fermentación? ¿Cuál es el valor promedio en temperatura producido por grado alcohólico? Bueno, la temperatura, en general las cubas, hay distintos tipos de modelos de cubas, pero en general tienen chaquetas y se hace con refrigeración con agua. Y la temperatura promedio, mira, la temperatura es algo muy de la receta del enólogo. Puede variar según el estilo del enólogo, porque la temperatura a veces no es constante durante el proceso de fermentación. Entonces, eso va muy del estilo enólogo. Ahora, las temperaturas del vino tinto en general, son temperaturas más altas, oscilan entre los 20 a los 30 grados Celsius. Y, por ejemplo, en el mundo de los vinos blancos, al revés, son temperaturas más bajas.